Buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Jesús del Valle, y nada, sobre todo agradezco a Aimé por la invitación y por darme la oportunidad de compartir un poquito de la literatura de mi país, de la literatura de Puerto Rico. Yo no voy a hacer un comentario aquí académico, vamos a pasar por algunos autores y algunas obras que me parecen señeras o significantes respecto, sobre todo, obviamente, a la literatura puertorriqueña, pero también en su relación con Estados Unidos, ¿no? Que es un poco lo que nos concierne en la tarde de hoy. Así que no es una discusión extensa sobre la literatura de Puerto Rico, que tiene básicamente unos casi 200 años, siendo muy generosos, pero si vamos a eso, a tocar algunos libros, algunos autores que creo que son importantes en esa relación con Estados Unidos. Bueno, respecto a la literatura puertorriqueña, podemos marcar su inicio en el aguinaldo puertorriqueño. Y ahora estamos en Zoom, comparto la pantalla. El aguinaldo puertorriqueño, que se publica en 1843, es, digamos, el inicio de esa literatura puertorriqueña. Y es un librito donde se reúne prosa y poesía, ¿no? Muy al estilo de las antologías o colecciones hechas por los burgueses en el siglo XIX, que lo que pues interesa de este texto es básicamente pues que marca un inicio, que marca un interés y sobre todo que marca esa diferenciación particular de la identidad o de la nación puertorriqueña. Repito, se utiliza este texto como eso, como el origen de las letras puertorriqueñas, ¿no? Pero eso no tiene más valor que un valor simplemente simbólico, documental, etcétera. Luego, también en el siglo XIX tenemos que, obviamente, pasar por la figura de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos fue un intelectual, un filósofo, un sociólogo que pues fue muy importante en la segunda mitad del siglo XIX en toda Latinoamérica. Digamos que fue uno de los pilares de la sociología en Latinoamérica, ¿no? Y como tal, pues su obra siempre tiene un contenido político, un contenido ideológico, filosófico, un contenido sobre todo reformista, ¿no? La peregrinación de Bayóan es una novela que escribe en manera de forma de diario, que narra la travesía de este personaje Bayóan, que tiene un nombre indígena, ¿no? El indigenismo es muy propio también del siglo XIX. Tiene un nombre indígena y hace una travesía, una peregrinación desde Puerto Rico, pasando por las Antillas Mayores hasta España. Y en España, pues hay una serie de vicisitudes románticas, trágicas, que definen la historia del personaje y el devenir del personaje, pero paralelamente a la historia romántica de amor no completado, se hace todo un alegato sobre la independencia de Puerto Rico, o más bien, en este momento, en 1863, la autonomía de Puerto Rico dentro de un contexto de una posible federación antillana, dentro incluso de España, del encaje del imperio español en ese momento. Esta novela se publicó en España y fue censurada en Puerto Rico, con lo cual llegaron muy pocas copias a la isla, lo cual también nos hace pensar en la figura de Hostos y su implicación política también en los sucesos históricos del siglo XIX, entre ellos, por ejemplo, la Revolución Gloriosa de 1867.
1968, en la cual él estaba en España, en Madrid, cuando ocurre. Eh, Esto es, en todo caso, la peregrinación de Bayóán, que establece de nuevo esas ideas de independencia, de autonomía puertorriqueña. Dentro también de la literatura del siglo XIX, afortunadamente se ha rescatado autores como Manuel Alonso Pizarro, que tenemos aquí, y Eleuterio Dérquez, ambos autores negros, que hacen un tipo de obra que se enfoca principalmente en el costumbrismo, por una parte, y también en las luchas obreras. Estas obras de teatro, estas en particular, escritas por Pizarro, por Alonso Pizarro, son comedietas, son piezas cortas de enredos, de costumbrismo, donde se presenta la vida, digamos, cotidiana de las clases sociales obreras, básicamente, ¿no? Lo interesante, lo importante es precisamente eso, el valor que tiene este tipo de teatro en un contexto de comienzo de luchas obreras en el siglo XIX, y también el hecho de que es un autor negro el que también está exponiendo y presentando la realidad en ese contexto histórico. Luego, para comenzar con la transición o el cambio hacia el siglo XX, tenemos La Charca de Manuel Zeno Gandía. Esta es, digamos, una de las sombras cumbres de la literatura puertorriqueña. De nuevo, se publicó en 1894 y pues eso narra la vida campesina en un Puerto Rico eh, con una vida, digamos, marginal, una vida rural, empobrecida, donde no hay opciones para nadie, y donde, pues eso, precisamente se forma el concepto de charca, la idea de un agua estancada en la cual todo se pudre, ¿no? Y no hay un futuro posible. Lo cual, pues, nos da unas ideas del estado político de la isla en ese cambio de siglo, en lo que eventualmente sería la guerra hispano-cubano-americana, como sabemos inicia en 1895 y que finaliza en 1898 con el protectorado en Cuba, y con la invasión de Puerto Rico por parte de Estados Unidos, ¿no? En 1898 y finalmente, como Puerto Rico es cedido desde España a Estados Unidos como territorio y pues todos sus habitantes empiezan a vivir dentro de un nuevo régimen, ¿no? Un nuevo régimen cultural, político, económico, que implica un trastoque completo en la vida del país. Eh, Zeno Gandía vive hasta entrado el siglo XX, con lo cual su influencia y su pensamiento sobre el estado de vida de los puertorriqueños no cambia. Y el estado y la calidad de vida de los puertorriqueños no va a cambiar mucho durante el siglo, principios del siglo XX, con la llegada de Estados Unidos. Si bien es cierto que se implementa toda la maquinaria, toda la tecnología, que Estados Unidos trae en su desarrollo industrial, ¿no? Sobre todo para la caña de azúcar, para el café y para otro tipo de factoría, ¿no? Entonces, al principio del siglo XX, lo que tenemos es la llegada de Estados Unidos al espacio cultural hispanoamericano, puertorriqueño en este caso, y la reacción social, cultural, política y por supuesto también literaria. Así que esos primeros años, aunque sea literatura y hay mucho ensayo escrito, es también un periodo de investigación, de cuestionamiento sobre el ser puertorriqueño. En este sentido, contamos con el ensayo clásico Insularismo de Antonio S. Pedreira.
Antonio S. Pedreira era esto, un historiador, un filósofo de Puerto Rico, que establece un tipo de descripción del puertorriqueño, ¿no? Y plantea cómo el hecho de ser una isla, pues tiene pues como un poco por sentido común, tiene unas virtudes y unas desventajas, en las desventajas, pues digamos que está ese ensimismamiento, ese mirar para el propio ombligo, ¿no? Es un tipo de ensayo que también establece oposición y una forma de ser puertorriqueño diferente a Estados Unidos. Así que eso, es un ensayo que plantea ese nuevo conflicto, ese conflicto que se inicia a principios del siglo XX, ¿no? Y que pues eso también tiene unas visiones un poco sesgadas del campesino, del puertorriqueño, eh, que también se han ido respondiendo y se han ido ampliando, en tanto y en cuanto también la identidad afrodescendiente y las diversidades afrodescendientes se incluyen en la historia puertorriqueña. Y cuando digo se incluyen, no es que no existieran, sino que digamos, hacen palpables en el canon, ¿no? En la academia. Continuamos. Vamos a ver ahora uno de estos autores emblemáticos también, posteriores a este tipo de ensayística de cuestionar la identidad puertorriqueña frente a Estados Unidos, y uno de los autores clásicos es Luis Pález Matos, con su emblemático poemario Tuntún de Pasa y Grifería. Y este libro es un libro, digamos, ya icónico, emblemático de la literatura, no solo puertorriqueña, sino también caribeña. Pues él realiza toda una investigación sonora, lexical, de vocabulario, de ritmo, con toda la influencia afro en el Caribe, ¿no? Y crea, es capaz de sintetizar y a la vez crear toda una sonoridad caribeña y puertorriqueña que otros autores posteriormente van a utilizar, ¿no? Uno de sus poemas más emblemáticos es Por la encendida calle antillana, y dice así, disculpadme porque no lo ensayo, así que eh, por la encendida calle antillana va Tembandumba de la Quimbamba, rumba, macumba, candombe, bámbula, entre dos filas de negras caras. Ante ella un congo, gongo y maraca, ritma una conga, bomba que bamba. Culipandeando la reina avanza, y de su inmensa grupa resbalan meneos cachondos que en el gongo cuaja en ríos de azúcar y melaza. Pietro Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen masa con masa exprime ritmos, suda que sangra, y la molienda culmina en danza. Por la encendida calle antillana va Tembandumba de la Quimbamba, flor de tortola, rosa de Uganda. Por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas quema la Antilla su sangre ñáñiga. Haití te ofrece sus calabazas, fogosos rones te da Jamaica. Cuba te dice, dale, mulata, y Puerto Rico, melao, melamba. Sus mis cocolos de negras caras, tronad tambores, vibrad maracas, por la encendida calle antillana, rumba, macumba, candombe, bámbula, baten bandumba de la quimbamba. Como pueden ver, establece y utiliza toda la rima, la consonancia, el sabor sonoro de la influencia africana, y también reconoce toda esa construcción cultural que se hace en el Caribe, que es importantísima para explicar también las identidades caribeñas. Bueno, seguimos.
En esta misma marco temporal tenemos también otro texto que es muy importante, que es Terrazo de Abelardo Díaz Alfaro de 1947. Terrazo es una colección de cuentos que ya podemos llamar clásicos puertorriqueños. Y en particular hay tres cuentos que se han hecho también muy conocidos. Que son, por ejemplo, estos son los títulos, ¿no? Pedro Merce enseña inglés y otro que se titula Santa Claus va a la cuchilla, ¿no? Que ambos hablan de esa nueva imposición cultural en Puerto Rico. En Puerto Rico, una vez Estados Unidos establece su control, su gobierno, en las escuelas públicas se obliga durante un periodo a la enseñanza solamente en inglés, ¿no? Y los profesores que son todos puertorriqueños y no saben hablar inglés, pues tienen que apañárselas como pueden, ¿no? Entonces trata este primer cuento un poco de ese momento absurdo, de ese mundo absurdo de ser hispano y enseñar inglés sin saberlo. Y el Santa Claus va a la cuchilla, pues es también ese primer encuentro de los niños puertorriqueños que están acostumbrados a la tradición católica hispana del niño Jesús y de los Reyes Magos y que se encuentran de repente con el gordo barrigón y colorado, ¿no? Y que causen ellos un trauma particular, ¿no? Entonces, estos dos cuentos encapsulan ese choque cultural de la dominación de Estados Unidos en Puerto Rico. Y por último, el Josco, que es un cuento que trata sobre un buey bravo, que ejemplifica a la identidad puertorriqueña que está asediada y que se defiende de los ataques externos, ¿no? De nuevo, estos tres cuentos que están dentro de Terrazo dan un poco pistas de esa relación literaria, ¿no? que tenía los autores puertorriqueños y Estados Unidos, que tenía y que tiene. Luego seguimos con otro autor también importantísimo, con René Marqués. Lo tenemos aquí, René Marqués. Él fue, pues, es un literato, ensayista, cuentista y novelista. Y también, pues, dirigió y escribió teatro, ¿no? Y esta es una de sus obras más importantes, La Carreta, que es una obra en tres actos, una obra costumbrista en tres actos, con costumbrismo, realismo, que cuenta la vida de esta familia que migra en Puerto Rico del campo a la ciudad y luego de la ciudad a Nueva York, ¿no? A Estados Unidos, ¿no? Entonces son estos tres lugares, el lugar el desarraigo de la vida campesina hacia la vida caótica urbana y luego la vorágine de la ciudad de Nueva York y como podéis imaginar es una tragedia, ¿no? Que habla sobre todo de esa idea de la pérdida de las raíces, de los valores y el ser o no ser de los puertorriqueños en ese contexto avasallador de la vida industrial en el siglo XX en Estados Unidos, ¿no? Es muy recomendable, es una obra con un verbo ágil y que, como digo, en Puerto Rico se representa casi todos los años con muchísimos actores diferentes desde que se publicó por primera vez. Continuamos con un autor que es Pedro Pietri y que a él podríamos decir que sí ya está incluido en la literatura, podemos decir propiamente estadounidense, ¿no? Y este texto de este poemario de Pedro Pietri se publica en 1973. Esto también es importante porque hay como una cierta bifurcación entre la literatura insular, la que se hace en Puerto Rico y su relación con Estados Unidos, y la literatura puertorriqueña que se hace en el imperio, ¿no? En Estados Unidos. Entonces es interesante cómo también desde la propia academia hay un cierto desprecio de esos autores que están en el norte y que osan también escribir en inglés. Esto es un conflicto
que ya más o menos se ha superado, pero que aún mantiene un cierto aire, ¿no? Puerto Rican Obituary, este es un fragmento, ¿no? Que voy a leer. Dead Puerto Ricans who never knew they were Puerto Ricans, who never took a coffee break from the Ten Commandments to kill, kill, kill the landlords of their cracked skulls and communicate with their Latino souls. Juan, Miguel, Milagros, Olga, Manuel, from the nervous breakdown streets where the mice live like millionaires and the people do not live at all, are dead and were never alive. Y nuevo, eso es 1973, mientras en Puerto Rico se está escribiendo plenamente en español para también cuestionar esa identidad puertorriqueña frente a Estados Unidos. Continuamos. Dentro de esos autores que están en Puerto Rico está también el amado Luis Rafael Sánchez, ¿no? Que es uno de las grandes plumas de la literatura puertorriqueña, quien también es escritor de teatro, ¿no? Tiene una obra de teatro que se llama Antígona Pérez y otros textos teatrales, lo cual me hace retrotraerme al inicio de la literatura puertorriqueña. El teatro, la literatura dramática, siempre ha estado de alguna forma presente en los escritores puertorriqueños, ¿no? Escritores y escritoras. La guaracha del Macho Camacho retoma mucho de la sonoridad de Luis Palés Matos y establece una novela delirante con un texto fluido, rítmico, de unos personajes que están estáticos en un atasco descomunal de esos que se dan en América Latina a la hora punta de la tarde, ¿no? Entonces, todos los personajes están viviendo su vida en ese momento en que todo está detenido. Así que de alguna forma todos los personajes están en la espera, en la búsqueda de algo que no llega. Y esto nos conecta, como he dicho, con la sonoridad que ya hablé de Pares Matos, pero también con la idea de Zenonandía, de la charca, ¿no? Del espacio cerrado, contaminado, donde no hay movimiento. Es también una obra deliciosa y recomendable. Hay una obra de teatro de Luis Rafael Sánchez que también es emblemática, que se titula Quíntuples, que está hecha para dos actores y también es una obra deliciosa sobre la vida teatral, sobre la vida también del país. Así que también queda recomendada. Luego nos movemos hacia 1983 y tenemos que hablar de Luis López Nieves. Él escribe este cuento que se llama Seba y lo publica en un diario que se titula Claridad. Lo publica sin especificar que era un cuento. Y en este texto, que es un texto de ficción, él lo presenta como si fuera una investigación periodística y implica que hay un pueblo pequeño en Puerto Rico que se rebeló contra Estados Unidos, ¿no? La invasión de Estados Unidos se da en julio de 1898 y en esta ficción él indica que realmente se inició en mayo de 1898 en un pueblito, ¿no? Y que ahí hubo un intento, una forma de revuelta puertorriqueña, ¿no? Y que consiguieron, pues eso, eliminar a un contingente del ejército estadounidense, ¿no? Cuando se publica esta novela, mucha gente, novela, bueno, un texto, mucha gente creyó que era verdad, que era realidad, ¿no? Y se formó todo un salpafuera, como decimos allí, de académicos empezando a desmentir, ¿no? Ese asunto. Eh, Así que eso, de nuevo, habla de esa relación con Estados Unidos y esa lucha política que implica esa independencia cultural frente al mundo anglosajón. Tenemos otra gran escritora que es Rosario Ferré. Rosario Ferré es una escritora
que viene de las élites de Puerto Rico, de la alta burguesía. Y ella fue hija, de hecho, de Luis Ferré, que fue gobernador de la isla por el partido anexionista de Estados Unidos, ¿no? Y ella escribe tanto en español como en inglés. Ella está activa desde los años 70, ya ha fallecido, es una escritora activa desde los años 70 con textos como La muñeca menor, que me parece que es de 1976, que pues un poco habla del rol de la mujer en esa cultura, en esa vida caribeña, obviamente desde la mujer con privilegios, pero que aún así es una mujer que es dominada por, pues eso, por el patriarcado y por todas las estructuras eh, paternales que existen en ese momento, ¿no? Esta novela, Vecindarios excéntricos, de alguna forma narra noveladamente la historia de su familia en el siglo XX, una familia eh, dedicada a la factoría y tanto agrícola como factoría, que hacen esa transición desde el mundo plenamente hispano al nuevo mundo industrial estadounidense y lo que todo ese nuevo conocimiento, esa nueva información, ese nuevo marco de poder, ese nuevo centro de poder, hace que se transforme su núcleo social, ¿no? Es altamente recomendable, tiene una prosa muy bella y también se aprende mucho sobre Puerto Rico y sobre la identidad. Moviéndonos en el tiempo, tenemos la novela United States of Banana de Janina Braschi. Janina Braschi es una puertorriqueña que está localizada, basada en Estados Unidos, y esta es una novela postmoderna donde hay tanto una narrativa tradicional como acercamientos a ensayo, teatro. Es, digamos, eso, un texto postmoderno plenamente que habla sobre ser latino, ser puertorriqueño, el miedo a la guerra, el terrorismo en la sociedad que surge después del 11 de septiembre, ¿no? Y de nuevo, es una literatura que se escribe desde Estados Unidos, pero con una entidad, una identidad puertorriqueña y latinoamericana. Continuamos para un poco también hablar de lo que pasa en la isla. Aquí les presento a Mayra Santos Febres, que estoy seguro que Aimé también os hablará de ella, que pues eso, la presento porque ella se ha convertido en un referente cultural en Puerto Rico en los últimos, digamos, 25 años, con su literatura y con su acción cultural. Eh, ella, pues eso, es activista también cultural y presenta y propone pues la visibilización y la participación en todos los espacios públicos de las personas negras, ¿no? Entonces, es también una escritora que también pone en jaque y que cuestiona todo lo que es el statu quo y el poder en el país y en la isla dirigido por unas élites blancas. Y cuando digo blancas lo digo con comillas porque, pues como sabemos, América es una América mestiza y mucho más compleja, ¿no? Que la bipolarización blanco y negro. Pero sí que establece esa lucha, ¿no? No solo de una voz que la tiene, sino también de un espacio de enunciación particular. Ella es conocida por varias novelas. La primera novela es Sirena Selena vestida de pena, que narra la historia de un niño transexual dominicano en Puerto Rico en el mundo de la prostitución y de la noche, ¿no? Y Nuestra Señora de la Noche, del 2006, que narra un poco conectado de alguna forma la historia de Isabel la Negra, que era una madama que llevaba un burdel en el sur de la isla al que iban todos los hombres de poder, ¿no? A comienzos del siglo XX, ¿no? Eh, Mediados del siglo XX, mejor dicho. Entonces es importante también ese rol de Mayra Santos de poner sobre la palestra nuevas formas de ser mujer y de cuestionar la moral católica, sobre todo tradicional, que pueda haber en la isla.
Ya hablando de autores más contemporáneos, está Eric Durandal Guerrero, que él es un escritor gay que habla mucho sobre esas experiencias en la urbe, esas experiencias sucias, ¿no? Y tiene estas memorias dentro de muchos libros que se llama Diario de una puta humilde, que narra sus experiencias como chapero en el barrio universitario de Río Piedras, en San Juan, mientras él estudiaba en la universidad, ¿no? Entonces, es un texto que, bueno, que es, digamos, pornográfico, pero que también tiene ese valor de demostrar esas vidas marginales al margen, ¿no? Precisamente, pero en un lugar que representa el conocimiento y el saber, que es la universidad. Interesante también es que él hace un año y medio ha creado una editorial llamada Nomo, que como él la define es la única editorial de literatura risqué puertorriqueña. Él saca con su editorial convocatorias abiertas todos los años de temas sociales, de temas de ciencia ficción, de poesía, narrativa, y sobre todo lo interesante es que trabaja bilingüe, tanto en español como en inglés, porque él además se crió en Estados Unidos. Él es un autor que trabaja en ambos idiomas. Y bueno, dentro de también de los escritores locales o más que escriben solo en español, tenemos a Luis Negrón con su libro de cuentos Mundo Cruel, que se publicó en el 2010 y que fue un hit en su momento en la literatura gay, la literatura queer, la literatura latinoamericana y que se ha traducido a muchos idiomas ya, ¿no? Y es un libro de cuentos que narra también las vidas marginales de hombres homosexuales o las familias o la sociedad frente a esos contextos, ¿no? Es un libro también delicioso y que recomiendo su lectura. Y por último, pues, presento también a Ana Teresa Toro. Ella, además de ser novelista, también es periodista, periodista cultural y también escribe ensayos. Esta es su primera novela, Cartas al Agua, que es una novela de amor y desamor en un contexto caribeño, en una ciudad como el Viejo San Juan, donde hay amores que se desencuentran, ¿no? A través de los años. Les doy spoilers porque es una novela sencilla, bonita, pero que también establece ese ser puertorriqueño dentro de un espacio de cotidianidad. Bueno, podríamos seguir hablando y seguir discutiendo sobre literatura puertorriqueña en su cruce con Estados Unidos y seguro que hay muchísimos autores que se me quedan o que incluso no conozco. Pero estoy seguro también que Aimee les dará un mayor contexto. Nada, ha sido un gusto. Espero que estos pocos apuntes os sirvan de algo y para cualquier pregunta o contacto, pues me pueden contactar y estaré encantado de charlar con ustedes. Un saludo.